Vamos a presentar la masterclass del gran Javier Sanfeliu sobre marketing en las industrias creativas. Él es director creativo, publicista y ha trabajado en importantes campañas. Nos parece sumamente interesante poder hacer este match entre el marketing y las industrias creativas. Creemos que es necesario fomentar el emprendimiento y la innovación en este sector y por eso estamos haciendo esto. Así que les damos la bienvenida, vamos a empezar y por supuesto agradecer a Corfo, que es quien patrocina estas instancias y nos permite estar acá. Muchas gracias. Igual es súper curioso estar en esta sala con todo este mapa porque vamos a hablar un poco de socialismo, que es lo que me ha tocado vivir de alguna manera en el ámbito de la colaboración. Traje algunos ejemplos de desarrollo. Te diré que no es marketing, precisamente yo creo que esto se orienta más a la comunicación. Esto tiene que ver más con la persona que con el consumidor, que creo que hay un paradigma que se está quebrando en el mundo entero y que está pasando a ser, digamos, la herramienta fundamental, entender que detrás de un consumidor hay un ser humano. Y eso no es un tollo mío, sino que hay varios teóricos de las redes sociales, que es donde he estado experimentando durante un periodo de tiempo, que de alguna forma han diseñado o han tratado de explicar un poco lo que está pasando hoy día con esta caída de cometa gigante que fue Internet. Básicamente sin ánimo de hablar de mí, sino que básicamente me tocó estar a cargo de algunos de estos proyectos. Fui director de la Concierto y la Futuro, fui parte del comité creativo de FM2, estuve en Rock and Pop, asesoro estas radios de vez en cuando, que son las radios de Canal 13, pero estas tres nada más. Hice una empresa que se llama Los Contenidos, que trabajó mucho con el cine chileno. El cine chileno, como ustedes comprenderán, hace 10 años era bastante pobre, lo sigue siendo, y tenía que arreglárselas con cosas que no eran usuales, porque los medios tradicionales no los pescaban mucho. Entonces estaban emergiendo estas nuevas tecnologías que se llamaban redes sociales, que de alguna manera algunos pensaron que era moda, pero llegó para instalarse. De hecho, piensan que cuando nosotros hicimos la primera campaña que les voy a contar, que se llama Mirageman, habían 40.000 personas en Facebook y ahora hay 13 millones de cuentas activas. Ese es más o menos el cometazo que están viviendo los medios tradicionales hoy día. Me tocó estar como asesor y trabajar en un programa de TVN que también les voy a comentar, que se llamó Puro Chile, que es un caso de estudio muy interesante. Y este señor, que no es Fernando Paulsen ni el abuelo de Fernando Paulsen, sino que es un señor que se llama Kevin Kelly, que es el editor y uno de los fundadores de la revista Wired. Este señor provocó un cisma más o menos importante hace muchos años cuando publicó un artículo que se llamó El nuevo socialismo. Y este tipo, en su observación, decía de que efectivamente las redes sociales eran una forma de socialismo, una forma de socialismo que tenía varias patas que se relacionaban un poco con la ideología, pero no tenían nada que ver con la ideología, sino que tenían que ver con un nuevo comportamiento. Entonces hablamos de un viejo socialismo y también hablamos de un nuevo socialismo. El viejo socialismo básicamente era un proceso ideológico vertical, ¿no?, que daba directrices hacia un grupo de gente que lo seguía. Y el nuevo socialismo es totalmente horizontal. Si tú me das algo que yo quiera recomendar, efectivamente lo voy a hacer común en mi comunidad, porque ya aunque suene a viejo discurso, todos nosotros somos medios de comunicación, al menos los que tenemos redes sociales. Ya, aló. ¿Este está apagado ya? Ya, como les decía, esto no tiene que ver con una ideología y tampoco existe como un soporte muy rígido, ¿no? Bauman, un gran observador de la sociedad, diría que es un poco más líquido. Efectivamente, esto no es un socialismo sólido, es un socialismo líquido que deambula dependiendo de los intereses de cada una de las personas, pero cada una de las personas hoy día tiene promedio 50, 100, 500, 1000, 40.000, 100.000 seguidores que hacen una comunidad. Y estas comunidades promueven la colaboración, el compartir, la agregación hacia la comunidad y la coordinación, que también es un tema súper interesante de observar. Y ahí es donde efectivamente se vuelve súper socialista lo que estoy hablando, porque es un tema de cooperación social. Si a mí me gusta lo que tú estás haciendo, yo lo voy a compartir. Entonces vamos un poco a hacer un
barrido por palabras relevantes, ¿no? Que es un trabajo hecho conjuntamente con otras personas. Antes, cuando yo estudié publicidad, se suponía que la pega la hacía yo, pero ahora las campañas las hace la gente, conmigo. Efectivamente, si encuentran que la cosa está funcionando, la van a compartir. Y también otra cosa interesante de que aquí hay un tema, nosotros somos un país que se llena mucho la boca con el tema de la innovación, pero también hay que comprender que es un país bastante conservador. En el tema de los medios de comunicación ha sido difícil romper ese paradigma, pese a que hoy día medios tradicionales como la televisión y la radio tienen un 50% menos de alcance de lo que tenían hace 10 años. Como suelo decir, la gente no se suicidó ni se fue a vivir a las montañas, no están viviendo en comunidades fuera y descolgadas, están eligiendo qué ver, dónde y cuándo verlo. Ese también pareciera ser un lugar común hoy día, pero este país se ha resistido fuertemente a eso. Piensen hoy día lo que les sucede a todos ustedes con Netflix. Al menos a mí, yo puedo ver Netflix si quiero sentado en el water de mi casa. Y eso es un cambio de paradigma que también es interesante de observar. Se habla mucho de las 3 C, que es el compartir, el conversar y el colaborar. Esto determina una conducta social muy antigua, gregaria, mamífera, que es una acción colectiva. Y esta acción colectiva se desarrolla desde la emoción, ¿no? Desde el acto de esto me importa y esto me viste a mí y esto creo que te puede hacer bien a ti. Entonces vamos para adelante. Hemos visto casos importantes, Barrancones, por ejemplo, que se detuvo, o Hidroaicén, que también me tocó verlo un poco de cerca, donde ciertas estructuras muy rígidas, como el directorio de Hidroaicén no creía en las redes sociales. Después de 6 meses nos llamaron de vuelta para preguntarnos si podíamos detener una marcha de 1 millón de personas contra la represa. Ya era difícil, era imposible y nosotros tampoco queríamos participar de eso, lo quiero dejar claro. Una posible razón de esto, yo aventuro una teoría de que este señor que se llama Johan Huizinga propugna que nosotros no somos Homo sapiens, sino que venimos del Homo ludens, es decir, nosotros queremos jugar un juego en el tablero social. Todas las estructuras, el Senado, los gobiernos, la polis, se organizan en términos de juego, según este señor. A mí me hace bastante sentido. Aquí podemos ver un poco, y disculpen la teoría espesa, después voy a pasar a los casos un poco más entretenidos, que es un fenómeno cultural el juego. En el fondo la cultura genera juego. No es la inteligencia, no es la forma en que uno se relaciona, sino que es en base, los cachorros cuando ustedes los ven aprenden a hacer todas sus conductas a través del juego. Nosotros somos lo mismo, aunque no nos consideremos tan animales. Y jugar es parte de una necesidad social y cultural. Eso es muy importante de observar. Arianna Huffington, que es la fundadora del Huffington Post, decía que no había juego más entretenido hoy día que estar haciendo de medio yo cuando siempre me habían dicho lo que yo tenía que pensar, creer o saber. Y este juego no se ha detenido. Como les decía, Facebook hoy día tiene 13 millones de cuentas activas en Chile, lo cual nos hace uno de los países más hiperconectados del planeta. Somos un país bastante raro. Y esta frase me gusta mucho. El juego efectivamente es más viejo que la cultura. Nosotros venimos con la capacidad del juego. Y es importante también porque presupone una sociedad humana. Esa humanidad desligada del logos, de la inteligencia, sino que tiene que ver con una forma de enfrentarnos, ¿no? Entonces se trata un poco de que no importa la edad, sino que efectivamente en base a eso nosotros vamos desarrollando ciertas estructuras. Dicho esto, voy a pasar a contarles el primer caso. Yo estaba de director de la Radio Cero, no duré mucho ahí, estuve como 6 meses, porque ya tenía el interés de experimentar fuertemente en las redes sociales. Me había cambiado de Iberoamericana a Radio Chile, estaba dirigiendo la Radio Concierto y la Radio Futuro y me cambié durante un periodo de tiempo X y después me llamaron de la Cero, pero ya me había metido el bicho de las redes sociales. Piensen que la Radio Futuro y la Radio Concierto que yo dirigí
no tuvo redes sociales, no tuvo Twitter ni tuvo Facebook, o alcanzó a tener tímidamente una partida en Facebook y después no lo tuve. Pero sí abrí un blog, que fue un blog que se llamó Días de Radio, donde la gente me recomendaba canciones para La Futuro y La Concierto. Y era bastante paradigmático en el directorio de las radios que me dijeran, pero ¿por qué estáis programando lo que la gente quiere? Porque hoy día hay que escuchar al cliente, al auditor. Y no es posible que nosotros hay programadores y hay gente que se dedica a eso. Yo le dije, ok, pero la gente ya se quiere programar y si yo le puedo dar la partida a la gente para que juegue en el juego social de hacer una radio, mayor fidelidad voy a tener y en un mundo que estaba siendo muy poco fiel a las marcas. No me adjudico al 100%, digamos, ese triunfo. Nunca me creyeron mucho en ese momento, hace 10 años en Iberoamerican. Pero sí hubo mucha resistencia. En la radio concierto hicimos un espacio que se llamó La Personal, donde tú te podías jugar podías programar 6 canciones. Y los directores más viejos decían que eso era una aberración contra la regla. Ojo ahí también con el no se puede, porque sin ánimo de hacer comparaciones megalómanas e idiotas, porque sería muy idiota, es que en el fondo sí se puede y cuando rompes esa frontera generas una nueva conducta. Y esto venía de antes de que a uno se le ocurriera programar. La gente estaba programando los blogs. Bueno, en ese momento, y aquí entramos un poco en territorio de, llamémoslo marketing, aunque me parece que se trata un poco más de comunicación, pero me llama Ernesto Díaz y me llama Marcos Saror, cuando yo estaba en la radio, y me dicen que habían hecho una película de un superhéroe, karateca, que tenía mucho humor, pero que les habían dicho que iba a llevar 1000 personas al cine, porque la película era entera rara. Y les dije, ustedes tienen plata para hacer esto, tenemos como 100 lucas, dijeron. Y en ese momento yo ya estaba como, de alguna manera, con algunos amigos experimentando. De hecho, un muy joven Nicolás Copano estaba rondando cerca de mi entorno. Y dijimos, ocupemos estas plataformas, ocupemos YouTube y ocupemos Facebook. Hagamos algo con esto y veamos qué empieza a resultar. A todo esto, el Canal 13 le había ofrecido a Marcos Saror y a Ernesto Díaz, recuerdo yo, si mal no recuerdo, como $3000 por la película, lo cual es como un estornudo sobre la mesa y si queréis los tomáis, pero te estamos haciendo un favor. Porque como ni siquiera el exhibidor ni el distribuidor creían en la película. Acabo de poner ese aviso porque hay un par de virales, si es que se pueden llamar virales, que fueron parte de la campaña, que tienen la libertad clásica de Internet. Este fue el primero. Y nos colgamos justamente del día de la Teletón y lo subimos a YouTube ese día. Disculpen lo primitivo, pero es el comienzo de otras cosas. Canal 10 informa desde afuera de un banco cómo todo Chile apoya a Teletón. Tuvo un llamado para apoyar la Teletón, mucha fuerza. ¿Cuánto aportaste a Teletón? 130 lucas. ¿Ya cooperaste con Teletón? No. ¿Pero por qué no si la Teletón es de todos? ¿Por qué tengo que gastar plata con Chisumare? No, pues weón, qué sé yo lo que hace ese guatón culiado con mi plata, weón. Cada vez un culiado se deja la plata para él, weón. Hicimos alrededor de unos 5 o 6 videitos que daban vueltas con ese tipo de libertad, que en el fondo también, de alguna manera, la gente que estaba nativa digital absoluta lo agradecía mucho. Aquí hay otro viral muy simple también. Si me pescas, sería bueno. Lo cierto es que, de cierta manera, esto llamó tanto la atención que nos empezaron a llamar de los diarios, de otras radios, estaban hablando de una primera campaña digital en la era de las redes sociales y nosotros no teníamos idea muy bien lo que estábamos haciendo. Y
lo relevante de esto fue que empezamos a ganar prensa y Mirageman empezó a ganar espacios en los medios tradicionales. Tuvimos página completa en Loon, tuvimos 2 páginas sobre las redes sociales y en la campaña digital sin saber de verdad de qué se trataba el cuento, en el Mercurio o La Segunda, qué sé yo. Notas en los noticiarios de televisión abierta. No sé si servían mucho todavía, pero en el fondo era una exposición que nosotros con 100 lucas no nos imaginamos jamás. Lo cierto es que nos invitan de la Universidad Católica a hacer una charla magistral sobre las redes sociales y las campañas digitales y dijimos aprovechemos esta oportunidad, hagamos una presentación mala, porque en rigor teníamos cierta teoría, pero no teníamos muy claro de qué estábamos hablando, pero organicemos algo que genere cierto ruido. Esta es una analogía entre la red y la calle. En la calle tú vives. Es como cuando los románticos, de los cuales me sumo, yo decimos que la gente no va a las plazas, sino que va al mall. Perdón, se supone que tenemos un espacio de preguntas destinado a después. Lo que están planteando creo que no está al 100% correcto por un montón de lados. Bueno, mira, podemos debatirlo después o bien... ¿No cacháis nada, San Felipe? Tenemos... Si ustedes están parados básicamente en un escenario exponiendo toda una cuestión de campaña y cuestiones así, la verdad, creo que nosotros en 2 años de funcionamiento hemos hecho, no sé, 500 campañas en internet, no sé cuántas han hecho ustedes. Entonces la práctica que estén hablando con respecto a eso, ustedes así como con uso de razón, por haber hecho 2 o 3 ejemplos más exitosos, o sea, creo que hasta nosotros no podemos parar ahí, ¿cachai? Sin ningún problema, y puedo hablar mucho más cosas que ustedes. Gracias de Wikipedia. Perdón, en este momento es súper chileno. El momento en que todo el mundo lo aplaude a él. Eso es, siempre me da mucha risa porque ellos quedaron dentro del viral, los mismos que habían abucheado lo que estábamos haciendo adelante. Nada, me acaba de dar un pequeño gusto, siempre lo recuerdo así. Hasta aquí la campaña es marketing ocupando las redes sociales. Había un cierto nivel de compartido, pero empezó a pasar un fenómeno que lo miramos con cierto estupor, pero también con alegría, que sin nosotros mediar provocación, la gente empezó a hacer sus propios videos sobre Mirageman. Ustedes pueden meterse a YouTube, todavía hay algunos, no están todos, pero eran un chorro más o menos importante de videos que la gente autoproducía, que ponía Mirageman versus algo y te encontrabas con cosas como esta, que eran tremendamente caseras, pero eran parte de nuestra campaña sin ser planeada. Claro, tengo un video de Mirageman, pero y Mirageman de mierda la va a pagar. Maldito Mirageman. Maldito Mirageman. Dije que me iba a vengar mierda. Mierda, weón, cagonero, weón. ¿Viste igual de mula? Date por muerto,
Aquí se produce un fenómeno, como les comentaba, demasiado interesante. La campaña se nos fue de las manos, no tenemos el control del centimetraje, ni el segundaje, ni la editorial, ni nada. La gente empezó a jugar con lo que les habíamos puesto encima. Habían visto que nosotros teníamos humor, que éramos medio chuchetas, que decíamos garabatos, pero empezaron a leer el código. Primero se sumó la comunidad de los karatecas, que era mucha, y luego se sumó la comunidad de los humoristas, que empezaron a hacer como una suerte de sketch o pequeños gags con Mirachman, sin todavía estar estrenada la película. Mirachman, como les comentaba, empieza a aparecer en los medios de comunicación. Tiene una avant-premiere que aparece en Alfombra Roja, la cosa se vuelve glamorosa. Canal 13 dice: yo les voy a comprar la película en $30.000, pero quiero que Mirachman se vaya al matinal y aparezca en el Festival de Viña, y todo se nos fue de las manos. Lo cierto es que a la altura del estreno, porque al comienzo decía enero, nosotros lo cambiamos hacia marzo por motivos de producción, que eran unos desordenados absolutos, y en marzo fueron 100.000 espectadores. Si mal no recuerdo, fueron 93.000, para ser un poco más exacto. Pero muy lejano a los 1.000 que había dicho el exhibidor y el distribuidor. Que no deja de ser importante e interesante de observar. Habíamos construido una campaña viva, y no la habíamos hecho nosotros solos, sino que lo habíamos hecho con el apoyo de las comunidades. Me gusta hablar de las comunidades. Los gringos tienen súper claro ese tema. La comunidad dog lover puede elegir un intendente o un alcalde, porque ya la política no es esta. Hay una política que tiene que ver con nuestros entornos, nuestros intereses y gustos, y a eso yo adscribo. Puede ser vegano, como puede ser dog lover, o puede ser runner, que es una tremenda comunidad. Y son, en el fondo, decisiones políticas de la gente. Aquí le pegué un pantallazo a algo que dijo don Humberto Maturana, que dice: todo lo que hacemos lo hacemos desde la emoción. Y al contrario del marketing, que es bastante calculador o medio chistorijillo, aquí hay una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento que detrás del consumidor, que fue lo que me enseñaron a mí, efectivamente lo que va moviendo a la gente, en específico en la parte que me tocó era a mí, que es la parte cultura, cine y medios y cosas así, adscribían en torno a aquello que me hacía sentido, me emocionaba, tanto puede ser una risa como una pena o una alegría o qué sé yo, ¿no? La red social está llena de, llamémoslo, ondulaciones emocionales, en las cuales uno puede de alguna manera, sin poder tener el control total, imponer, oponer o mejor dicho, ofrecer una conversación al respecto. Ya como habíamos hecho Mirachman, nos empieza a mirar como la gente, las empresas grandes, y tenemos la suerte que nos llama Jimena Casarejos el 25 de febrero del 2010 para contratarnos para hacer la Teletón de diciembre del 2010. Eso fue el 25 de febrero. El 27 de febrero ocurre esto, que hay un terremoto grado 8.8, hay muchos muertos, una entrada del mar, y nos llama Jimena Casarejos al día y medio, 2 días, y dice: se adelantó todo, chiquillos, esto tiene que ser hecho en una semana. En vez de febrero a diciembre, es de febrero a la primera semana de marzo. Piensen que no había, y aquí hablamos de colaboración y hablamos de capital social, no teníamos aeropuerto, no teníamos agencias de publicidad que nos ayudaran, porque la mayoría estaban en la ciudad empresarial, y la ciudad empresarial se construyó sobre humedales, y los humedales se quebraron los edificios y tuvieron que estar inhabilitados durante un periodo de tiempo X. Era un caos más, o sea, igual fue un 8.8, digámoslo. Esta era más o menos la situación que los medios tradicionales mostraban. Y en este caso el Consejo Nacional de Televisión se llenó de reclamos por cómo los medios habían tomado, digamos, el tema terremoto. Creo que llegaron más de 1000 reclamos de parte de la gente por la editorial y por
nivel de terror que estaban infringiendo. Mi mamá me llamó de Viña diciendo que no saliera porque estaban saqueando Santiago, estaba lleno de zombies, y era lo que había visto en la televisión. Y yo le decía, si está todo bien, no se cayó nada, no se quebró un vaso y no hay nadie matando a nadie. Es que está en la tele. Pero lo que sucedía en ese momento, y aquí fue cuando estalló la red social, porque lo que quedó arriba fue un aparato que se llamaba Twitter. Y en Twitter la gente empezó a decir dónde estaban los parientes. Yo vi a tu pariente, a tu tío, aquí están los centros de acopio, los que quieren dar comida para perro en tal lugar. Era pura y absoluta colaboración. Al contrario de lo que hace la televisión hasta el día de hoy. Hace poco me tocó ver al sismólogo el pelucón, ¿cómo se llama? Marcelo Lagos, que paró el tema, dijo, ¿por qué cuando estoy hablando de un temblor ponen música de terror? Si somos Chile y nosotros esto tenemos que asumirlo como una forma natural. Y fue un temblor nada más. Y vengo a hablar esto y ustedes vienen y me ponen música de zombies. Pues pongan Despacito, dijo, y de hecho tuvieron que cambiarle la música. La televisión tiene una moral muy particular en ese sentido, porque quizás un poco capturada por el rating, que no lo tiene necesariamente el mundo de la red social. Ya, lo cierto es que nos encontramos con esta coyuntura, no teníamos quien nos ayudara y nos cae Chile ayuda a Chile. Don Francisco sentado al lado, ¿qué hacemos? ¿A quién podemos llamar? Y yo estaba muy cercano a este joven, no porque lo conociera o fuera amigo, porque eso es mentira, sino que porque trabajaba con gente que había estado muy cercana a él, de hecho su exmujer. Y llamé cara de palo a Argentina y le dije, oye, necesitamos a Gustavo porque tiene un Twitter con muchos millones y no pueden entrar las personas, quiero hablar con él. Le mandé un correo y él contestó al tiro y dijo, yo soy tu community manager desde Argentina, yo trabajo con ustedes hasta que sea el día del Chile Ayuda a Chile, cosa que me emociona hasta el día de hoy cuando lo cuento. Imagínense, fan de Soda desde pendejo, hablando en Talk con Cerati. Y le pedimos un video de apoyo a Gustavo Cerati, que nos mandara algo para aplacar un poco lo que estaba sucediendo en Chile. Hola amigos de Chile, les habla Gustavo Cerati. Quiero sumarme con esta presencia desde Buenos Aires a la Teletón, esperar que se recaude muchísimo, todo lo que se pueda para ayudar. Desde aquí, a mi manera, difundo todas las ayudas que sean posibles. Aprovecho de que tengo muchos seguidores y ellos también desparraman todavía más los mensajes y así, bueno, poder colaborar. Por supuesto que hay muchas formas de hacerlo. Estoy muy conmovido por lo que está pasando. Es un país que quiero muchísimo. De más está decir, tengo familia, amigos y bueno, una hermandad que tenemos por la cercanía y las constantes visitas. Bueno, desde aquí, Buenos Aires, les mando un abrazo muy grande y cuenten conmigo para lo que sea. Chao. Fuerza Chile. Ya, cuando digo que él era community manager, debo decir que fue el community manager del Chile Ayuda a Chile. Él coordinó la ayuda no solo desde afuera hacia Chile, sino que con todos los artistas afuera. Gracias a Cerati entró Julieta Venegas y de hecho hasta Paul McCartney mandó un saludo porque se empezó a hacer una red de intersecciones importantísima. Homero Simpson nos mandó saludos, gente que no sabíamos. Piensen que un 8.8 estaba efectivamente en el ojo del huracán del mundo. Era como cuando los mineros cayeron al fondo del hoyo, el 8.8 fue ese nivel de repercusión en el planeta. Entonces existió una reverberación importante, pero no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado participando 24/7 por todo ese periodo Cerati. Pero esa es la concadenación de la colaboración. Quiero decir que cuando hay un lugarteniente tan importante como él, bueno, este video apareció en la televisión en Argentina, en Colombia, en todos lados, efectivamente empieza a coordinar, digamos, el tema colaborativo y empieza a desarrollarse de manera natural, más allá de nosotros. Nuevamente la campaña, como nos pasó en Mirexman, se nos fue de las manos y esta cosa empezó a crecer, a crecer. Digamos también que se suma el terremoto a una marca como la Teletón. Y esa marca como la Teletón tiene un señor que se llama Don Francisco, que nos guste o no nos guste, el tipo es un gurú emocional de Chile importantísimo. Y bien divertido el viejo también.
Y él muy colaborativo también. El día que hicimos el streaming, el día que hicimos el Chile Ayuda a Chile, hicimos un streaming que se vio de alrededor de 125 ciudades del mundo. Hicimos un juego social que vuelve a repetirse. Mostramos esta foto que fue tremendamente importante en ese momento, que dio la vuelta al mundo. Y le preguntamos a la gente a través del streaming, que estaba Fernando Paulsen, Copano, Juan Manuel Astorga y no me acuerdo quién más. Y dijimos, ¿desde dónde nos están mirando? Mándenos banderas de Chile. Y nos llegaron banderas desde ciudades coreanas que no eran precisamente las que conocemos, sino que desde ciudades muy pequeñas con chilenos que estaban en todo el planeta. Era muy emocionante ver la respuesta. Tuvimos que pedir que pararan de enviarlas porque nos estaban ralentizando la transmisión, pero el juego social nuevamente empezó a tener una desmadrada impresionante. Por ahí están casi todos los pantallazos de esto. Lo cierto es que fue súper exitoso, fue el primer caso de streaming que se hacía y era la primera vez que la Teletón jugaba digital. Y fue pura ganancia para el país, porque en el fondo ahí nos descubrimos de que no es un país tan individualista como pensábamos, sino que es un país que tiene sus propias guerras. Es como cada temblor, cada terremoto de nosotros es como un Dunkerque, no sé si la vieron, pero es como la gente se autorrescata, si no es por la gente no tenemos cómo. Tiempo después hicimos el desarrollo comunicacional de un evento que fue Chile-Argentina, que se llamó El Abrazo. En El Abrazo se suponía que las 8 mejores bandas de Chile se juntaban con las 8 mejores bandas de Argentina. Aquí el único que faltó fue Gustavo Cerati, que ya había tenido su derrame cerebral. Estaba hasta Spinetta, de hecho, convocado, pero teníamos que hacer algo con Gustavo Cerati, porque era el que nos faltaba, digamos, era súper relevante que estuviese. Hicimos esto en la pantalla. Estos son videos caseros que están todos arriba en la red social. Pero cuando hicimos esto y pusimos Fuerza Cerati, el gato Fuerza Cerati, este fue el primer trending topic a nivel mundial. Cuando pusimos Fuerza Cerati se sumó Argentina entero, después Colombia y la cosa ya se desbordó. A ver si se escucha bien. En febrero del año 2010, un terremoto grado 8.8 arrasa el sur de Chile. Nos empiezan a llegar mensajes desde todo el mundo. El primero en llegar fue este. Hola amigos de Chile, con esta presencia desde Buenos Aires. Desde aquí, a mi manera, difundo todas las ayudas que sean posibles. Aprovecho de que tengo muchos seguidores y ellos también desparraman todavía más los mensajes y así, bueno, poder colaborar. Por supuesto que hay muchas formas de hacerlo. Estoy muy conmovido por lo que está pasando. Es un país que quiero muchísimo. Gracias a decirte, familia, amigos. Y bueno, una hermandad que tenemos por la cercanía y las constantes visitas. Bueno, desde aquí, Buenos Aires, les mando un abrazo muy grande y cuenten conmigo para lo que sea. Chao. Gracias, chao. Esa gente que estaba en el estadio y les pasamos los carteles, lo editamos y lo subimos, o sea, la gente que estaba de público se pudo ver además en la pantalla. Fue súper bonito ese momento. Y bueno, una hermandad que tenemos por la cercanía y las constantes visitas. Bueno, desde aquí, Buenos Aires, les mando un abrazo muy grande y cuenten conmigo para lo que sea. Chao.
Nada, o sea, en el fondo aquí la cantidad de gente que estaba subiendo el 2010, a fines del 2010, las peliculitas hacia YouTube, al día siguiente el abrazo continuaba. Efectivamente esta es la película la que pueden encontrar con más frecuencia, está lleno de estas cositas, pero también nos enfrentamos a este cambio de paradigma en un país tan individualista como este, que tiene que ver con cómo se va autocolaborando en relación geométrica. Y justo en el 2010 ya estaba creciendo Facebook de manera increíble. Entonces hay un país subterráneo fuera de los medios tradicionales que está activadísimo. Pablo Larraín se le ocurre hacer una película con guión de Pedro Peirano que se llamó No. No, como todos ustedes sabrán, es un capítulo importante de la historia de Chile. Es la primera campaña colaborativa y 2.0 de la historia. De hecho, todavía sigue gente hablando de esta campaña en el planeta. Una campaña que fue pura colaboración y fue mucha concreción. Colaboración incluidos los partidos políticos y también los creativos, y no solamente los creativos, sino que la gente que quería llevar los panfletos a las marchas, iban al comando, y se generaba un fenómeno que no era unidireccional, sino que era multidireccional. Pura colaboración. Desarrollamos una campaña muy simple porque además, para un publicista hacer una campaña sobre la campaña más importante de la historia política de Chile hasta el día de hoy es un poco idiota, porque la campaña ya estaba hecha y todos los videos del No estaban y eran memorabilia, y lo que hicimos fue básicamente tomar la campaña, rehacerla, pero lo primero que hicimos en el offline fue poner al sí. Lo pusimos, empapelamos Santiago, Valparaíso y Antofagasta con carteles del sí que duraron menos que nos salió carísimo porque no duraban nada. De hecho, había gente que creía que volvía Pinochet, entonces la cosa no estaba funcionando, Pero fue un golpe de impacto porque también robamos espacio en los medios de comunicación tradicionales, porque este fue el teaser, que después a ese sí, que no tengo la foto, le pusimos Mejor que no con la fecha de estreno de la película No. Evidentemente que tuvimos Twitter, donde poníamos los videos de la campaña, y además hacíamos memorabilia sobre el año 88, que era lo que sucedía acá, más allá de lo que estábamos viviendo políticamente, para no de alguna forma espantar a todos aquellos que creían que era una película tremendamente panfletaria, ¿no? De cierta manera lo era, pero no era lo que la gente pensaba que iba a ir a ver. Fue bien interesante y delicado este trabajo. Igual hay una anécdota súper buena, que en algún momento esta campaña revienta cuando colabora el senador Moreira y dice en su Twitter: el presidente no ha ido a ver la película No y no irá, pero a ver lo puso con H y con B larga, todos juntos. Entonces Twitter agarró a Moreira y lo levantaron, lo lincharon, pero con mucho humor, y Moreira tuvo que ya pedir disculpas y decir que la había ido a ver y todo, y al final ya era todo un juego muy divertido. Y la gente retuiteaba. Miren cómo era Twitter hace nada. En el 2012 Twitter era una máquina bastante más primitiva. No se alcanzaban a ver los RTs ni nada. Y como ya les dije, la campaña ya estaba hecha, el tema de conversación es muy relevante. Aquí hablamos de audiencias. Cuando queremos hablar sobre audiencias, Pablo Larraín, que es un buen ejemplo de audiencia, había hecho películas como Tony Manero y Postmortem, que estaban más bien dirigidas hacia el cine de festival, ¿no? Y cuando da el salto, el brinco un poco más hacia lo masivo, Pablo decide hacer una película sobre el no y se enfrenta a un tema de conversación mucho más abierto. Hacer la campaña de Postmortem para uno era bien complejo porque si bien estaba el cadáver de Allende en esa película, o en Tony Manero había un psicópata, en el fondo el tema de conversación hace que la gente vaya y empiece a conversar sobre esto que ha vivido. Esto es una conversación amplia y los guiones debiesen, desde mi humilde óptica, estar apuntando hacia las grandes audiencias cuando quieres efectivamente vivir del cine, porque si no la culpa es del publicista que hizo una mala campaña. Dicho eso, no sé por qué lo dije, pero dice, aquí arriba era un sitio que tenía el tráiler y nada más. Tenía la prensa y las salas de cine, que son súper importantes. Pero aquí teníamos un juguete, nuevamente, que era
el juego social de la película No. Entonces, el 2012 nosotros dijimos, en 1988 le dijeron que no. En el 2012, ¿a qué le quieres decir que no? Entonces pusimos, vamos a decir que no, y tú ponías no más, lo que quisieras, y lo compartías o a Facebook o a tu Twitter. Entonces cuando lo compartías a tu Facebook o a tu Twitter, la gente que le gustaba lo compartía a su Facebook y a su Twitter, como todos ustedes saben. Entonces en progresión geométrica el sitio web de No viajaba por todos los Facebooks y tuvo un alcance alrededor de 850.000 o 900.000 personas sin haber gastado un peso en empapelar nada. La gente empapelaba a través de sus redes sociales, sus propios medios de comunicación. Pequeño paradigma, y aquí voy a ser un poco fundamentalista, muchas veces nos llaman para que hagamos campañas y dicen, vamos a estar en la calle, ¿cuántos pendones se van a hacer? Yo creo que los pendones hoy día, bien utilizados, están en Facebook. Las grandes avenidas son las de Facebook, las calles más céntricas son las de Facebook. Y lo que no quiere decir que no estés en vía pública, yo no digo que no hay que estar en radio, no digo que no hay que estar en televisión, con las notas, porque básicamente te van a hacer notas ahí y nada más, sino que trabaja en las redes sociales y preocúpate de cómo estás empapelando la red social. Este fue un súper caso de empapelamiento de las redes sociales. Curiosamente, cuando pusimos el afiche del No en Ñuñoa, a Fábula le pasaron 1000 partes. Y cuando pusimos el del Sí no le pasaron ninguno. Pero eso es tema político, ¿no? Como ven, habían cosas que eran estúpidas, otras que tenían un poco más de juego. Daba un poco más de... Cada cual era libre de hacer lo que quisiera hacer. Y nada, pues. Básicamente eso fue la campaña de No, y No llegó sobre 400.000 espectadores. Luego pasamos a otro caso. Llegó Andrés Wood, y casi igual que Marco Saror, que dijo, me gasté todo en la película, no tenemos cómo hacer campaña, y el distribuidor me está diciendo que a Violeta Parra no la conoce nadie en Chile. Les juro que es verdad que el distribuidor creía que a Violeta Parra era desconocida, que esta película era arty y que esta vieja la conocían unos comunistas que vivían en la periferia. Palabras textuales, y Andrés puede corroborar lo que estoy diciendo. Y a él le habían dado 10 salas para mostrar esta película. Nosotros le dijimos, en base a la experiencia, dijimos, tenemos la convicción, habíamos estado haciendo la campaña radial y digital de Eduardo Frei. Entramos a una presidencial donde perdimos, pero pasamos a segunda vuelta y vimos cómo la política no había reconocido a la verdadera clase media. Leían a la clase media de las agencias de publicidad, que no es la misma clase media profunda que habita Chile. Y esa clase media, nosotros decíamos, los fines de semana se juntan en familia y tocan la guitarra. Cantan Violeta Parra y se la saben. Y no hay que explicarlo. Pero como suele pasar en las cámaras de eco, que es ese fenómeno en que uno entre 4 paredes se empieza a escuchar a sí mismo o a sus pares, los distribuidores y ciertos medios de comunicación habitan en ese ecosistema y se pierden la oportunidad de llegar a audiencias mucho más grandes. Dicho todo este discurso, le dijimos, hagamos una campaña participativa, invitemos a cantar a todos los músicos, porque te apuesto que si llamamos a Manuel García, y si llamamos a la Javiera Mena, y si llamamos a Julián Peña o a la Esther Zamora que canta cueca en el Liguria, todos van a querer cantar una canción para nosotros. Bueno, les contamos el caso. Entonces transformamos la campaña en una causa. O sea, péguense la cachada de que Violeta Parra es de nosotros. Y que todos la conocemos. Aquí hay uno de tantos. Oye, igualito. Oye, eso es mira, los pantalones siempre me quedan cortos. Tengo una que salís tú también, cosa de los cumpleaños, que me dijiste, tú me dijiste que encontraste uno, yo te dije a ti. No. Yo encontré uno.
de vivir un siglo es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mojito en la piedra, como el mojito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mojito en la piedra, como el mojito en la piedra. Y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mojito en la piedra, como el mojito en la piedra. Y sí, sí, sí. Uno de tantos. Este es un pantallazo de algunos de los que se sumaron al juego, pero volvió a pasar lo de Mirachman, que la gente empezó a poner Gato, Violeta se fue a los cielos, y ponían unas canciones cantadas desde esos hogares que nosotros habíamos asegurado existían. No se trata de ser más inteligente, ni más lúcido, ni genio, sino que en el fondo es básicamente tratar de no tener esa desconexión tan importante con la calle nomás. Pero sucedía, y a Andrés Wood llevó 450.000 espectadores, le dieron 20 salas a Andrés, y yo creo que le quedaron debiendo unos 400.000 espectadores más porque la gente se agolpaba para entrar a ver Violeta Parra, y no había, tenían que ir 1, 2, 3 veces al cine porque no tenían cómo entrar.
Y al final la gente optó por quedarse con el DVD y es muy triste, pero eso no es lo primero que le ocurre a un artista chileno. A Violeta Parra todavía la siguen ninguneando. Estamos casi cerrando, entre paréntesis, el centenario de Violeta Parra. Hay harta actividad en ese museo. Hicimos un streaming que fue muy exitoso desde el Liguria, donde cantaron los que habíamos invitado. A todo esto es pura colaboración, no le pagamos nada a nadie. Dejando súper claro de que no había plata, que éramos súper honestos en eso, pero que en el fondo era el primer homenaje que había que hacerle a la Violeta. Y nada, pues en el fondo los tipos que hicieron los videos con su cámara, cámaras muy livianas, que ya graban la raja, en el fondo tampoco tuvimos que gastar en equipamientos. Hoy día una campaña de estas características puede ser muy, muy sencilla. Más encima hoy día los teléfonos vienen con una capacidad increíble de grabación. Eso. Y esto es un aviso de prensa que hicimos para Estados Unidos que siempre me gusta mostrar porque era como para hacer notar a Violeta Parra en el Sundance. Le hicimos un jarita a Bob Dylan, que fue muy divertido. Que no deja de ser. Después, este señor, gran amigo, Fernando Milagros, también estaba con problemas de caja. Pero como suele suceder, toda la experimentación nos daba la posibilidad de experimentar y probar qué es lo que podíamos hacer en conjunto y qué es lo que podía hacer la gente. Y fuimos con el discurso de la comunidad. Le dijimos a Fernando, nos juntamos con Sebastián Lelio, nos tomamos unos chops en el Normandí y dijimos, hagamos una campaña por Twitter y por Facebook diciendo, grábense con sus teléfonos, ojalá en selfie, fragmentos de la canción que Fernando quiere hacer y hacemos un video con ustedes, con la gente. Fue muy exitoso. El resultado fue este. Cuando con el aliento, todo aquí es mi
nada, a mí me sigue emocionando estúpidamente la colaboración de la gente, porque la cosa es demasiado bonito ver cómo esta cosa colectiva, gratuita, por otro lado, en términos de justicia, como podrán entender, no es mucho lo que se gana haciendo estas cosas, sino que lo que se gana es la experiencia colectiva. No son campañas multimillonarias, no, salvo cuando trabajamos alguna vez en política o para medios o para marcas importantes, no sé, AgroSuper, CSU, ahí cobrábamos como enfermos, pero esto nos servía para el trabajo experimental y nada, pues en el fondo comprobamos de que había un humano detrás del consumidor. Suena a demagogia, pero es interesante de entender. Pequeños tips que nosotros descubrimos. Aquí también en el diccionario hay que buscar la palabra nítido, ¿no? En el fondo esto cada cosa tiene que tener una cierta nitidez. Esa nitidez tiene que ser tanto espiritual, emocional, como qué es tu producto, qué es lo que estás haciendo y cómo lo haces fácil, porque no le pidas ayuda a alguien complicándolo. En 1999, hace ya 18 años, si mis matemáticas sí, estoy bien. Hace 18 años nos pidieron hacer una radio que fuera hacia la mujer. Supuestamente era hasta el público. En ese momento la gente nos decía que las radios femeninas o eran anglo o eran latinas. Y que las baladas latinas no tenían nada que ver con las baladas anglo. O sea, uno no podía pegar Heaven de Bryan Adams con una canción de Juan Gabriel. Y los hermanos Sandón llegaron con la idea de hacer el mix. Elton y Ricky Martin unidos jamás serán vencidos y hicieron una primera radio que fuese romántica absoluta, pero anglo y latina. Y en una conversación también tomamos alguien hizo una pregunta, no fui yo, sino que fue otra persona que dijo, ¿por qué las radios deben ser o femeninas o masculinas? ¿Por qué no puede haber una radio intermedia? Y lo que hicimos fue hacer una radio para la pareja. Puse la foto más chula que pillé porque en el fondo es súper, ultra chulo el producto que se llamó FM2, la radio de los dos. Y en la nitidez el logo siempre lo encontré horrible, pero era súper concreto. Es para los dos. Hicimos unos focus group con gente, llegaron unos trashers que escuchaban La Futuro por los programas más metaleros, pero que declaraban escuchar FM2 cuando estaban pololeando. Eso era un éxito absoluto. Y hasta el día de hoy esta radio sigue siendo la primera, entiendo, femenina, porque es muy nítida. Se trata de El Amor, ¿cierto? La Radio Futuro, cuando me dicen tienes que dirigir este proyecto, había un eslogan debajo que decía el mejor sonido de todos los tiempos. Y la Radio Futuro solamente tocaba rock. Y yo le pregunté al director ejecutivo, Marcelo Zúñiga, le dije, ¿por qué dice el mejor sonido de todos los tiempos y no declara lo que es? Y el gerente comercial había prohibido la palabra rock en la radio, que tocaba rock, porque decía que los auspiciadores no llegaban ni entraban. Porque pensaban que el rock era de gente de polera negra que estaba durmiendo y vomitada en las cunetas de Santiago. Chile sigue siendo así. Sigue siendo un país de prejuicio, en especial en las agencias de medios y también las agencias de publicidad, que son bien hipócritas a la hora de enfrentar la inversión publicitaria. Funcionan en términos de guata, la radio sigue funcionando un poco así, la radio Duna tiene un alcance cero, pero llega a los gerentes comerciales, a los gerentes generales y tienen las tandas llenas solamente por guata de decisiones. Pero nosotros recuperamos el rock para la Radio Futuro, hicimos una campaña que era Te está faltando rock, y del 8º lugar en el segmento donde teníamos que llegar, llegó el primero en 3-4 meses, porque fue súper nítido. En el fondo, no te engañé, no te queremos engañar. Esta es una radio de rock. Toca Led Zeppelin y toca a Faith No More y toca a Eddie Vedder y toca a los Beatles también. Que está la gran discusión si es pop o rock eso, pero eso lo podemos ver en otra oportunidad. Y eso construye lo que algunos gringos le han puesto, que los gringos son secos para inventar cosas, la love mark, esas marcas que uno ama más allá de la razón, ¿no? No sabes por qué, pero hay una pulsión que te hace sentir. Aquí, hay algo ahí, una emoción que los publicistas denominan insight, que es aquello que te relaciona, que se trata de un lugar común que a todos nos convoca y nos emociona.
básicamente un insight es un lugar común. La publicidad no puede jugar básicamente a la vanguardia o a tratar de ser choro, sino que tiene que tratar de provocar una emoción. Por eso no nos va tan bien en los festivales a nosotros, porque no tenemos ese tipo de publicidad. Pero bueno, hay marcas que, da lo mismo del color que se vistan, tienen un call to action súper claro, un llamado a la acción súper claro. Esta campaña fue paradigmática, él piensa diferente, ¿cierto? Esta es la ala de Nike, que es la reina de la victoria, que tiene este llamado a la acción. Estoy pasándolo súper rápido para no dar la lata, estos no son casos inventados por uno, claramente. Y Adidas, que dice, nada, imposible. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay un llamado súper claro hacia el humano que activa sus emociones y que dice, yo lo puedo hacer, yo creo que sí, yo pienso distinto al resto, yo me creo de esta manera, y etcétera, ¿no? Me tocó estar en TVN, me llamaron para ver un tema digital y terminé dirigiendo creativamente un programa que se llamó Puro Chile, que fue un programa de música. En ese momento el director de programación, Eugenio García, me dijo, este canal tiene una deuda importante con la marca y con el nombre Chile, y quiero partir por la música y quiero que acá hay el Jules Holland chileno. Dije, eso no es tan fácil, primero que nada porque los músicos han peleado mucho rato porque un 20% de la música chilena se toca en radios. Hay solamente 3 radios que tocan a la nueva camada 3 radios de 40, la nueva camada de músicos de los últimos 10 años. A la Javiera Mena le tocan 3 radios, o 4, con suerte. O si no, tocan el cover de Lucerito, de la Daniela Romo, no me acuerdo quién era. Pero no tocan esto. Les dije, toda la gente de la nueva camada son nativos digitales y nunca han necesitado de TVN. No importa, yo quiero pagar esa deuda y hazlo nomás. Entonces es de marca, pero no será rating. Probablemente sea marca, pero tiene que tener el rating. No tuvo el rating esperado. Pero sí tenía razón en algo, García, que esta marca, según lo que habíamos y discutimos muchas veces, había perdido esta. Mega se había llevado un área dramática y que en el fondo estaban hablando del Chile que somos, y TVN no estaba hablando de Chile. Hasta hace poco ya vi que estaban con Me Gusta Chile, que en el fondo era como una nueva toma de decisión, pero cambiaron de nuevo la gente al interior. La cosa es que hicimos este programa, que se llamó Puro Chile. Un programa que tuvo un mix obligado, porque nosotros los que estábamos haciendo le dijimos, tenemos que poner a la Tommy Rey junto a Fernando Milagros, pues si Fernando Milagros no lo conocen. Lo conocemos todos los digitales, y los digitales podemos ser muchos, pero no van a verlo en la televisión, porque la gente está viendo las cosas dónde, cuándo y cómo quiere. Hay que hacerlo, démosle. Y lo hicimos. Tuvo un rating bastante malo, compitió en el verano a las 10:30 de la noche los días jueves, que era básicamente un suicidio, hacerlo porque era competir en Prime con unas marcas instaladísimas, que no recuerdo qué, pero imaginen algo así como Vértigo versus Puro Chile. Y además yo, que estaba haciendo el programa el jueves en la noche de verano, igual iba a estar en una terraza tomándome un chop. Entonces la audiencia estaba por otros lados. Dicho eso, lo que sucedió acá fue ¿dónde estaba la audiencia? Porque lo que veíamos en YouTube era que teníamos videos de muchos músicos con millones de cliqueos y sin embargo la audiencia no estaba viendo la televisión. O no va a volver a ver la televisión probablemente. Anécdota, yo llevé a mi hijastra una vez al canal y me preguntó qué hacían ahí, de qué tipo de fábrica era TVN, porque no conocía TVN. Conocía Mega nomás por Pitucas y Lucas, pero ella estaba acostumbrada a los tutoriales de YouTube y otras cosas, ¿no? Así que hay algo que es importante que se llama la audiencia. Y esta cosa llamada la audiencia es por la que uno hace las cosas, porque en el fondo si uno quiere que lo vean 3 gatos, o uno hace cine de festivales para ir al Festival de Transilvania a ganar un premio, es súper válido hacerlo, pero cuando hablas de audiencia y de medios, o cuando tienes que vender los tickets, tienes que tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente. No tratar de ponerle cortapisas para que lleguen más allá. Y esta audiencia, a la cual, por ejemplo, en el caso de TVN Puro Chile, no estaba presente en la televisión, sino que estaba en otro ámbito, que estaba en esta situación. Estaba conversando con las marcas, estaba conversando y estaba viendo y decidiendo qué poner y cuándo. Estaba escuchando a Fernando Milagro en Spotify, no estaba escuchando la radio, no necesitaba escuchar la radio para saber cuándo tocaban la canción. Y la gente sigue tomando decisiones pensando que la gente tiene ese tipo de usabilidad. Yo tengo la sensación de que no la tiene. Me puedo equivocar, pero creo que los otros se han equivocado bastante más.
Entonces, ¿dónde está la gente? Aquí están. La ciudad más grande de Chile se llama Facebook. 13 millones de cuentas activas. Chao. En el fondo, aquí es donde están las avenidas, las calles, aquí está la audiencia, y aquí es donde hay que hacer las intersecciones entre uno y otros lugares, ¿no? Piensen que hasta el año pasado habían 9 millones y medio de smartphones. Somos un país de 17 millones y medio, 18 millones de personas. Probablemente hoy día este número esté por lo bajo. Ya no es una cosa ABC1 como nos decían en las agencias que el smartphone era para solamente un grupito. Por otro lado, por datos de Google, hay que entender que el smartphone empata a la televisión en términos de usabilidad, y el que mayor tiempo te quita es el que tienes en la oficina. 4 horas. O sea, en Chile nadie trabaja mucho porque están todo el día pegados en el computador con un descansapantallas, así como mientras sigo ahí en Facebook. El iPad efectivamente entró poco, tiene 2 horas de usabilidad, pero esto es así. En promedio son 11 horas frente a pantallas. Estamos frente a un mundo multipantallas. Entonces, ¿dónde estamos exhibiendo y a quién estamos buscando y dónde lo estamos buscando? ¿Dónde estamos gastando la plata de la publicidad para encontrar a esta gente? No tengo la respuesta 100%. Lo que sí entiendo es que las comunidades se activan. Entonces, hay que pensar un poco. Yo sé que para muchos esto puede ser de perogrullo, pero hay que cambiar un poco el paradigma. La televisión que vemos ahí no es más grande que el aparatito que tenemos en el bolsillo. Depende cuál es la estrategia para ampliar esas audiencias, cuál es el título de la canción, cuál es el tema de conversación para hacer que hierva ese teléfono. Pareciera ser que la solución está acá. En ese espacio que está ahí puede estar tu película, puede estar tu marca, puede estar tu campaña, puede estar tu causa, puede estar tu partido político, qué sé yo. Pequeño caso que es muy interesante de analizar. Yo estoy trabajando en la Bienal de Artes Mediales. Para mucha gente la Bienal de Artes Mediales es como gente que pone una ampolleta dentro de una caja y ve como titila, ¿no? Es mucho más interesante que eso. Y me junté con el director ejecutivo de la Bienal, que se llama Enrique Rivera, porque él quería ampliar el público de la Bienal y además desigmatizar el tema de la Bienal. Y tenía un concepto que era metáforas tectónicas. Y llegamos a la conclusión de que era más fácil que la gente entendiese la palabra temblor. Al activar la palabra temblor, la Bienal de Artes Mediales lleva 40.000 espectadores todos los años. Esta es la 13ª versión, pero son 40.000. No es poca la gente que la conoce, pero es primera vez que está haciendo un esfuerzo comunicacional hacia la gran masa. Esperamos llevar más de 70.000 personas este año. Entonces, buscamos otra palabra, que en el fondo es, ya, pero si no tenemos plata para hacer campaña, tenemos solamente voluntad para llevarla a cabo, hagamos algo. ¿Por qué solamente la gente, los poderosos pueden hacer una colusión? Hagamos una colusión entre todas las instituciones que están vinculadas a la Bienal de Artes Mediales. Porque existe, cuando uno está en tercero básico, le enseñan que estas son intersecciones, ¿no? Que en esas intersecciones es donde está la riqueza, tanto para A como para B. Y si esto fuese una rueda que va girando, todas esas intersecciones pueden hacer una cosa muy grande. Y nos juntamos con, aquí faltan alrededor de 5 más instituciones culturales. Los invitamos a un desayuno y hemos ido puerta a puerta diciéndoles que necesitamos coludirnos, que en el fondo la Bienal es como el kick-off de la partida, pero necesitamos todas las redes sociales que ustedes tienen. En el total son alrededor de 1,5 millones de personas vinculadas a todas las, al Goethe Institute, están vinculados al Museo Nacional de Bellas Artes, al Consejo Nacional de la Cultura, la ONEMI, que se sumó porque quiere hacer un museo del terremoto, el Festival en órbita, que también quiere hacer algo con Laurie Anderson dentro de la Bienal. Entonces, todas esas comunidades unidas, que deben tener algunas personas que se van cruzando, pero la gran mayoría da una masa crítica de 1,5 millones de personas, que es un alcance en rating que no tiene ningún canal de televisión hoy día, salvo Mega cuando hace sus teleseries o sus realities, pero el resto no llega a 1,5 millones de personas. Que a esto hay que sumarle otra estrategia, que no es llegar y publicar una sola vez, sino que conversar con la gente y además republicar, es decir, tener frecuencia de la información.
y quedarnos en la emocionalidad del temblor, ¿no? Que está en esta dirección, la 13 BAM temblor. Bajo esto están hablando todas las instituciones culturales de Chile coludidas para hacer que, una vez que termine la Bienal de Artes Mediales, queden todas conectadas para cuando el Teatro Municipal tenga una actividad, todas se conecten nuevamente. Entonces, nuevamente, en vez de sentirse todos como una competencia entre sí, lo que tenemos es un espíritu colaborativo. Que aunque les parezca particular y raro, es súper raro en Chile. Siempre se han sentido como yo con lo mío, tú con lo tuyo. Pero eso está cambiando no solo acá, sino que a nivel mundial. Y es así. De hecho, Obama hizo una campaña dirigida hacia la colaboración y mira dónde quedó. Entonces, nuevamente, hablamos de que desde un teléfono puedes hacer una campaña y esa es la oportunidad que tienes. Pero ojalá que tenga este espíritu, que sea lo más simple posible, que sea lo más colaborativo posible, porque la gente está transmitiendo en sus propios medios. Piensen que así asumió el Papa Francisco. Toda esa gente está o con Facebook Live que ya existía, o con Periscope, o pueden estar tomando esas fotos que van a subir a sus redes sociales. El alcance ya no es la cámara del canal de la RAI la que transmite desde el Vaticano la asunción de un Papa. Y esta palabra la encontré hoy día en Facebook y me cayó como al callo, porque en el fondo también tiene que ver con la integridad. Eres lo que eres, no cambies ni varíes, confundes al ser humano detrás, no a tu consumidor, ni usuario, ni espectador. Lo confundes. Eso es lo que le pasa al mundo político. Ya, más allá de juzgar a los políticos como buenos o malos, han confundido a sus audiencias, ¿no? Y por eso tienen un 3% de aprobación y bajando. Entonces, encontré este video que me pareció tremendamente interesante y divertido para entenderlo. I obviously am standing here today because I have a somewhat strange day job compared to you guys. As a 55-year-old guy, I get to put my underpants on the outside of my trousers and run around in front of 60-odd thousand screaming teenagers in Santiago, Chile, and various other places, which ain't bad, I've got to tell you. There are worse ways of earning a crust, trust me. So this is me, well, the back of my head, actually, doing my day job. And out there, you can see lots of people, and I think it's probably not a stretch of the imagination to say that they are, thankfully, Iron Maiden fans. And I hope they remain that way. But can I also just mention that if we're not careful, they might act like customers. And why is that a bad thing? Well, customers are bad things, because customers have a choice, and customers will go somewhere else. So what we want is for our customers to be our fans. But also, if I change the word band, one letter, and I call it brand, that's exactly what we are as well. Not a very rock and roll thing to say, I know, but it's true. The point is, we have to keep our fans as fans. How do we do that? And one of the ways we do it is with integrity. You tell the truth. Now, I've got to say, standing here, representing Iron Maiden, in my funny little black suit and everything else, we have never made a bad album. However, like George Orwell, Animal Farm, all albums are equal, but some albums are more equal than others. But if we take some of those albums that are just a little bit more equal than others, and we say, why do people stick with us? They stick with us because they love what we do, because they buy into our world, and we don't let them down. There we are, earning our money from live, but it's the integrity, back to customers, fans. It's not just customers buying tickets, they are fans, and they want to know the integrity of the band. And the integrity of the band is its creativity. That's our lifeblood. So if we stop making records, we just become a shell. And eventually, the people will just become customers, and they'll walk away
to the next nostalgia act. And that's the reason we're growing 20% in a lot of our markets, and that's the reason why we're attracting 16-year-old kids. And those are the people who are filling stadiums, as I said before, not people my age. And the reason is because the integrity is there. And because the band Maiden, we've never sold out. We've ring-fenced our creativity and kept it precious. We've kept the heart and soul of who we are indivisible from what we do. But recently, we were approached to do an Iron Maiden red wine. So I said, well, we're not really a sort of a red wine sort of a band, actually. We're a quintessentially British band. I mean, I like the idea of doing something alcoholic and interesting. Why don't we do a traditional British ale? And the guy goes, oh, okay, well, we'll slap a label on some. I said, no, 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 no. If we're going to do it, we'll do it properly. We will devise and create our own. Now, the only guy who was actually living in the country that drank enough beer, unfortunately, to do the research was me. So I sat up for about 6 months with the head brewer of this brewery, developing a brew. It was hard and harsh work. And we came up with this beer, which is now just approaching 3 million pints in 6 months, exported to 130 countries. And we're actually quietly very pleased with it. It's not an Iron Maiden beer. It's a beer created by the guys, or some of the guys in Iron Maiden. But as a brand, it stands on its own. Why? Because it has integrity. The unintended consequence is, when somebody rips off your album and they decide that they're going to go and listen to the download for free, what do? They usually go and drink a few beers while they're doing it. I actually don't care. Download the album as much as you like and drink as much beer as you like. It's fine with me. Más allá del chiste, eso es lo que le pasa a muchas marcas cuando integridad entendido como integridad no desde una altura ética y moral, aunque sí también, sino que tiene que ver con cómo eres tú y cómo te presentas tú frente al resto. Te pegáis una variada muy fuerte y te dejan de escuchar. La FM2 no puede salir y no quiere salir del amor. Lo mismo ocurre con el mundo colaborativo en otros ámbitos. La gente quiere de alguna forma jugar si tú eres íntegro, si tú eres realmente verdadero. O sea, yo creo que si hubiera sido Violeta Parra o Andrés Wood, hubiera sido un poco más complejo, eso es cierto. Pero en el fondo no se traicionó uno a otro, no traicionas el mensaje. Y tampoco eres un mensajero flight, eres un tipo con cierta responsabilidad frente a la gente que te está viendo. Y esa gente, como les decía, tienen un comportamiento en base a lo humano, que es muy importante y relevante de atender. Y aunque les parezca obvio o un poco simple, estamos en un cambio de civilización en términos de estructura de mercado, entendiendo que efectivamente son los cambios emocionales de la gente hiperconectada la que está moviendo no solo mercados, sino que causas y derrocando grandes corporaciones, como le pasó al tema de Endesa en Hydro Aysén. Y también levantando muy buenas obras sin ganar nada a cambio, salvo participar de una épica, que también es interesante de empezar a observar, ¿no? Básicamente eso. No les traje más para la lata porque creo que es suficiente, ¿o no? Sí, pues sí son... Sí. Y los Beatles lo dijeron bien. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Muchas gracias. Les damos las gracias, les vamos a avisar, viene redes sociales para emprendedores o algo, así como para que todos nos amiguemos con Facebook y entendamos esas cosas que a veces nos cuestan un poco más, en septiembre, con Roberto Arancibia, para que lo googleen, es un seco de las redes sociales, así que la idea es que salgamos todos entendiendo bien todas esas herramientas de Facebook que a veces se ven lejanas, pero que pueden ser muy amigables y muy necesarias. Muchas gracias nuevamente.